Hola, bienvenidos al noveno encuentro virtual de jóvenes arquitectos organizado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Hoy están con nosotros 4 compañeros jóvenes con unas trayectorias que nos van a contar a continuación. Ellos son Andrea Olivares, Eduardo Ruiz, Daniel Tafalla, Juan Pablo Pastor y Quique, ¿nos cuentas algo más de ellos? Claro, encantado y muy buenas tardes a todos. Yo creo que son cuatro arquitectos cuyo trabajo nos ha resultado bastante muy interesante. Bueno, a todos los que nos siguen podéis ver su trabajo a través de las webs que están anunciadas en el cartel, en redes sociales, etc. Y bueno, Andrea tiene experiencia docente, ella es titulada en la Escuela de Arquitectura de Alicante y bueno, tiene también pues, su trabajo, ella combina arquitectura con diseño, con arte, con ilustración, en fin, en la web se pueden ver cosas muy interesantes y ahora mismo colabora en el estudio Woja de Elche, donde hacen bueno, pues, trabajos de diferentes tipos. Eduardo Ruiz es arquitecto por la Escuela de Valencia. Ha trabajado unos años, bueno, trabajó ya hace años con el arquitecto Carlos Campos y fue jefe de arquitectura también en el estudio de Matías Clots en Santiago de Chile durante 12-13 años, ¿no? Más o menos. 12 y medio. Pues eso, muy bien, muy bien. Y ahora mismo, pues bueno, Edu está aterrizado en Alicante, donde está ya desarrollando proyectos de diferentes escalas y de diferentes, bueno, desde fases iniciales hasta ya proyectos de ejecución. Por otra parte, Dani Tafalla, que es, él es fundador del estudio Tafalla Studio, que nos ha parecido muy interesante el trabajo que hacen combinando, así como Andrea también combinaba diferentes disciplinas, en el estudio de Dani Tafalla también combinan el marketing, el diseño, la arquitectura, dando lugar a proyectos muy interesantes, entre los cuales a nosotros nos ha sorprendido mucho los proyectos de retail. Y por último, hará una presentación Juan Pablo Pastor, arquitecto por la Escuela de Valencia, con experiencia también en el extranjero como Edu, pero más orientada en Asia, ha estado trabajando entre Asia y España, y ya en España ha fundado el estudio Iconic, que no conocíamos y que también nos ha resultado, la verdad, que tiene un trabajo sobresaliente y bueno, y poco más. O sea, que estamos deseosos un poco de que nos contéis vuestro trabajo. Así que, adelante. Damos paso a Andrea, que Hola. cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues voy a empezar compartiendo pantalla, sí. Bueno, pues lo primero es que quería dar las gracias al Colegio de Arquitectos por darme esta oportunidad de compartir mi trabajo con todos vosotros. Para mí, el colegio siempre va a tener un lugar en mi corazón porque fue mi primera experiencia profesional. Bueno, fue a través de unas prácticas en la universidad, pero le tengo mucho cariño, ¿no? Entonces, que me hayan invitado, pues, no sé, estoy muy contenta, ¿no? De poder estar aquí y contaros lo que he estado haciendo. Bueno, lo primero que quería también plantearos, ¿no? Es esta pregunta de quién soy yo, ¿no? ¿Quién es Andrea Olivares desde un ámbito profesional? Y es una pregunta que si alguna vez os habéis hecho a vosotros mismos, pues es muy difícil de contestar, la verdad, porque también soy una persona como que voy cambiando de intereses, más bien se quedan los que estaban y van aumentando muchos más, ¿no? Lo cual hace que sea complicado seguir el ritmo a veces. Pero si me tengo que definir de alguna manera, como ya hice en algunos de mis vídeos que podéis ver en YouTube y demás, pues soy una mujer con 1.000.000 de proyectos en mente, que siempre está haciendo diferentes tareas y la cosa es que aunque esos proyectos en mente se lleven a la realidad, siempre llegan otros que ocupan ese hueco, ¿no?
Entonces, para ser un poco sintética y también explicaros qué caminos son los que he ido siguiendo, he intentado dividir mi trabajo en 3 partes, que son las que os voy a contar ahora. Por un lado, estaríamos hablando de la parte que tiene que ver con la docencia, con publicaciones de artículos, que sería mi vinculación con la Universidad de Alicante, en el que, bueno, estudié allí y cuando terminé en 2017, pues seguí desarrollando proyectos de colaboración. Luego tendríamos la parte del estudio de World of Holistic Architecture en Elche, donde, bueno, desarrollo diferentes tipos de proyectos que tienen que ver con el diseño arquitectónico, pues visitas de obra, también me encargo de redes sociales, exposiciones, como un abanico también bastante amplio dentro de lo que es un estudio de arquitectura. Y luego no sabía muy bien cómo definir esta última parte, pero bueno, pues son diseños propios, cosas que voy sacando que tienen que ver con audiovisuales, que tienen que ver con diseño gráfico, animación, cortos, películas, es decir, que es bastante variado. Para que podáis entender esto un poco, yo terminé en octubre de 2017 la carrera en Alicante y ya en enero del 2018 estaba, bueno, empecé a trabajar con colaboraciones dentro del ámbito de composición arquitectónica de la asignatura. Al principio, ese primer año en el que no sabes muy bien qué es lo que quieres hacer, que acabas de hacer un esfuerzo muy duro durante unos cuantos años y también quieres como relajarte y descubrir qué es lo que te apasiona, ¿no? Pues fue un poco más relajado, pero siempre continuando explorando diferentes vías. Y durante 2018 y 2020 además estuve viviendo en Inglaterra y estaba entre España y también Inglaterra. Y estas colaboraciones pues me permitieron también desarrollar trabajos a distancia y tener un poco de libertad, ¿no? Para explorar también el mundo. Y bueno, luego van apareciendo, como veis, diferentes líneas que se relacionan con trabajos creativos que van apareciendo de diseño por aquí, que se van solapando, ¿no? Hasta que de repente pues aparece esta línea tan importante que es la del estudio, que empecé en agosto de 2020 y sigo allí. Y bueno, al final unas líneas van cogiendo más peso, otras menos, pero estos 3 caminos me han interesado y se van solapando, ¿no? A ver, vale. Os voy a hablar primero de esta aproximación académica, que es bastante variada, y en todas estas 3 áreas que os voy a contar, la académica, la de estudio y como de diseños más personales, en todas ellas me he querido centrar en proyectos que o han sido reconocidos o han sido patrocinados o remunerados, es decir, que también quería mostrar como que hay muchas líneas que realmente pueden ser tu trabajo del día a día y que puedes vivir de ello. Sí que es cierto que en mi página web tengo otras cosas que las he hecho por amor al arte, básicamente, y no han tenido como ese recorrido, pero bueno, que sí que hay esa posibilidad de que te paguen por tu trabajo, que al final pues, es muy interesante para poder seguir viviendo, ¿no? Y cumplir tus sueños. Dentro del ámbito de la universidad, pues he trabajado realizando diferentes publicaciones, artículos que se han publicado en revistas que están muy bien indexadas y también he estado realizando libros que luego han tenido como ese recorrido académico para que los estudiantes puedan utilizarlos y de alguna manera también aproximar o utilizar gente joven, como era mi caso, que acababa de terminar la carrera, para llegar a los estudiantes y aproximar la arquitectura de una manera diferente y más digital, que es lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Y también es muy interesante dentro de este ámbito de la universidad el hecho de que te abre mundo, que al final puedes de alguna manera como internacionalizarte o relacionarte con gente de diferentes países que también están trabajando en ello y quizás por el hecho de estar en la universidad pues es mucho más fácil, ¿no? Porque al final existe una red de universidades que puede ponerte en contactos uno con otro. Estos artículos que os he estado mostrando es lo que estoy desarrollando dentro del ámbito de composición arquitectónica, pero también he trabajado con el ámbito de proyectos arquitectónicos. Fui profesora honorífica en Proyectos 1, ¿no? En el primer año de la carrera. Y bueno, pues la verdad es que fue muy, muy gratificante. Espero repetir en algún momento porque es muy bonito ver cómo
transmites una idea y luego los alumnos y las alumnas se apropian de ella y sacan un proyecto totalmente distinto y no sé, al final compartir como toda esa experiencia que también te enriquece luego a la hora de desarrollar tus propios proyectos. Y en esta, bueno, os he ido dejando algunas cosas que he estado haciendo en estas imágenes, pero podéis luego verlas con más detenimiento si entráis en la página web. Pero básicamente lo que os quería comentar en cuanto a los registros docentes es algo que creo que podéis aplicar como en todos los ámbitos, porque al final cuando yo entré como docente, en ningún momento aparecía la idea de generar un vídeo, un registro, un diario, pero yo lo propuse, trabajé muchísimo en ello y al final se llevó a cabo y conseguimos también que hubiese un patrocinador y que pudiésemos llevar a cabo un documental de 50 minutos para contar cómo era la docencia en la pandemia, porque nos pilló justo en ese momento, y crear documentos que en un principio no estaban pensados y que van surgiendo. Y esto lo que quiero decir es que en cualquiera de los trabajos que estéis desarrollando, si en algún momento, aunque no estuviese predefinido, vosotros pensáis que hay que apostar por algo, pues defenderlo bien y llevarlo a cabo, porque seguramente va a ser algo muy interesante y que finalmente va a ser apoyado. No sé, animaros en ese sentido, ¿no? Y finalmente dentro del ámbito académico, pues hablando un poco de esta internacionalización, también he tenido la suerte de poder participar y de exponer mi trabajo en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en la Bienal de Venecia, en la última Bienal de Seúl, gracias a la colaboración con la Cátedra de Arquitectura Sostenible, con la que ahora mismo también estoy trabajando, o por ejemplo en Santiago de Chile. Al final, lo que estaba comentando antes, ¿no? De que a través de estas redes puedes abrir el campo de influencia de tu trabajo y llegar a generar conexiones con gente que no te hubieses imaginado en un principio. Y bueno, dejando un poco esto de lado, pasaríamos como a la aproximación desde el punto de vista de un estudio de arquitectura, que como veréis, en cualquier rama que vaya trabajando siempre intento aportar mi lado creativo y quizá más artístico. Sí que es cierto que obviamente desarrollamos planos, maquetas, que son algo que hacen muchos estudios, pero yo siempre intento darle como ese toque como más personal y artístico. Por ejemplo, esto que estáis viendo pues es una fachada para una vivienda en la que yo me imaginé que un gigante podría como pasar su mano y leer en braille una canción que le transportaba a esta clienta a su lugar de origen y al patio donde ella vivía, ¿no? A través de estos pájaros. No sé, son ideas muy conceptuales que trabajamos en el estudio y que siempre partimos de esos deseos que tienen los clientes que a veces simplemente con una instalación artística, con algo distinto, pues puedes transportarles y la verdad es que les toca la vena sensible y pues te lo compran. Esa es la realidad, ¿no? Y luego también, pues intento también en las maquetas que realizamos y demás, pues no sé, la verdad es que le echo muchas horas porque me gusta trabajar al detalle y también hacer que sean de alguna manera piezas de arte, ¿no? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con escaparates, como es el caso de esta maqueta que veis abajo, pues cómo podría ser ese escaparate y luego se lo llevas al cliente y la verdad es que es como una pequeña muñequita, ¿no? Que ellos se imaginan que podrían llevarlo a la realidad. Y hablando de la idea de llevar a la realidad, bueno, pues es también la realidad del estudio, ¿no? Aparte del lado creativo que haces en papel o en maqueta, luego tienes que llevarlo a cabo, pues a través de las diferentes visitas de obra, de también, ¿no? De cuando tú dibujas algo en el papel y te piensas que lo tienes definido y que va a ser así, luego llegas allí y te surgen un montón de cosas que no tenías previstas, o simplemente por el hecho de que habías dibujado una línea así y luego resulta que eso no es la realidad y que es mucho más grande, tienes que cambiar los conceptos y cosas así. Pero bueno, luego muy bonito también ver tu obra realizada y si tienes la posibilidad de que sea un espacio público al que puedas asistir, pues cómo el usuario va transformando ese espacio y cómo lo va viviendo, porque al final en una vivienda unifamiliar o algo privado pues es más complicado tener esa relación. Pero por ejemplo nosotros hicimos este proyecto de la cafetería a la que vamos a desayunar o almorzar muchas mañanas, ¿no? Y es bonito ver cómo se va transformando, aunque a veces lo que ponen como que se carga un poco tu diseño original, ¿no? Y eso no te gusta mucho, pero al final es como funciona, ¿no? Es el usuario adaptando lo que tú tienes a cosas que van surgiendo por ese momento, lo que sea, ¿no? Y en relación a esto, bueno, estas dos fotografías son de David Frutos y también hablar de esa variante de
vale, tengo una obra, pero ¿cómo la difundo? ¿Cómo es la relación con el fotógrafo? Pues al final acabas posando tú, ¿no? Para explicar un poco el proyecto, y eso también es otro ámbito que me parece bastante interesante. De hecho, junto con mis compañeras, que somos tres, nos dedicamos al ámbito también de la comunicación dentro del estudio y bueno, pues llevamos lo que son las redes sociales de Instagram, LinkedIn, Facebook y demás. Y también en este sentido pues puedo aportar mi lado más creativo pues a través de carteles, de cosas que hacemos, como por ejemplo charlas de perfumes y arquitectura, o luego utilizo también los audiovisuales como, bueno, no se está reproduciendo, pero bueno, en donde pone Vivienda Omaum es un vídeo que al final pues te va contando cuáles son los conceptos de la vivienda y se va moviendo a través de animaciones, ¿no? Bueno, y esto nos lleva un poco como a esa aproximación desde el diseño, en la que siempre estoy defendiendo la idea de que me gusta ser muy creativa, pero la realidad es que a veces cuesta mucho y te ponen pegas, ¿no? Es complicado. Y con esto me quiero referir un poco a esta imagen de abajo, ¿no? Porque en esos 2 primeros años que estaba fuera, tuve la oportunidad de trabajar con una empresa de Suecia que se dedicaba, bueno, había una competición, por así decirlo, un concurso, para ver quién eran los que iban a llevar a cabo los Juegos de Invierno del 2026, los Juegos Olímpicos, y entonces pues competía Suecia contra Italia, y no sé cómo acabé allí y me encargaba del departamento de diseño. Y teníamos que hacer toda la cartelería, lo que era el diseño editorial y demás. Y claro, tenías como una serie de condicionantes tan grandes que era muy difícil hacer algo que realmente tú estuvieses como a gusto con lo que estabas realizando. Entonces sí que está muy guay luego ver como en la tele cuando llegaba el esquiador al final, se veía ahí tu cartel y lo estaban viendo en todo el mundo, es como un concepto muy chulo, pero el hecho de trabajar con esos condicionantes, pues para mí en mi caso no me gusta tanto, ¿no? Me gusta tener como mucha más libertad. Pero bueno, es también una posibilidad de dedicarse al diseño editorial, de banners, carteles, y bueno, he desarrollado también algunos trabajos en esta línea. Pero lo que realmente me apasiona y en lo que estoy como centrándome mucho para desarrollar esta vía, pues son todos los audiovisuales, películas, cortos, documentales. Y bueno, estos que os he puesto son los únicos que he hecho de momento, pero bueno, todos ellos han sido reconocidos, algunos de ellos patrocinados, otros han ganado premios del público en festivales de cine y demás. Es decir, que también es una posibilidad que podemos explorar, porque a mí me gusta muchísimo contar historias y de alguna manera pienso que nosotros como arquitectos podemos utilizar esos espacios que podemos generar de manera ficticia para hablar de un futuro que quizás no sea tan lejano y en lo que estas maneras críticas de acercarse a cómo vive una mujer sola, por ejemplo, cuál es el espacio que habita, cuáles son los sentimientos que va a tener, pues esto también puede aproximarnos de una manera crítica a la arquitectura y los caminos que puede coger en un futuro, ¿no? O cómo se van a estar, cómo afectan las redes sociales a nuestra manera de habitar. Pues al final, si lo haces de manera con una animación o grabando maquetas, puedes explorar cosas que quizás cueste más llevarlas a la realidad construyéndolas, ¿no? Y estas vías, como quizás más de investigación, pueden darte una serie de pistas para luego los trabajos que te lleguen a través de clientes, por ejemplo. En cualquier caso, siempre me parece que lo más importante no es, para mí, no es en sí el espacio, aunque me guste ser creativa y demás, para mí son las personas y las historias que ellas dejan o bien en estas historias ficticias o en el espacio o en la sociedad o sus relaciones políticas y sociales, todo eso es lo que más me interesa y siempre estoy desarrollando mi trabajo como en esa línea. Todos estos vídeos los podéis ver en YouTube, están en abierto y demás por si os interesa. Y bueno, finalmente quería decir que, bueno, no sé si lo veis o no, pero esto ha sido como toda mi trayectoria y actualmente y en una previsión de futuro más o menos cercano voy a seguir dedicándome como a estas 3 vías. Actualmente estoy trabajando en 2 artículos, en un congreso, en varios proyectos del estudio que ya bien tienen que ver con viviendas o con naves industriales, oficinas, diferentes tipos, y también estoy diseñando estoy llevando a cabo mi próximo corto, ¿no? Entonces, bueno, pues
al final es muy difícil encontrar como el tiempo para hacer todo esto, pero si realmente te apasiona, pues te lo organizas como sea. Y la verdad es que cuando, no sé si os pasa a vosotros o no, pero cuando te centras en algo incluso se te olvida comer, o sea, es un poco locura. Pero es muy gratificante y lo que os quiero decir también con estos caminos que aparecen aquí es que da igual si queréis desarrollar simplemente uno o varios o ninguno de los que hay aquí y buscáis el vuestro propio. Lo importante es que seáis vosotros mismos, que sigáis vuestras intuiciones, que os equivoquéis, que tachéis caminos que nos interesan, que incorporéis otros nuevos, porque al final vais a aprender muchísimo y eso es lo que os va a nutrir como profesionales. Y bueno, simplemente para acabar, os he dejado aquí como bastantes, bueno, tengo más, ¿no? Cosas de redes sociales y demás, pero básicamente si buscáis Andrea Olivares, pues os aparecerá pues en Instagram, en YouTube, en mi web, en LinkedIn, un montón, y voy volcando como mucha información de lo que voy haciendo. Y en cualquier caso, si os interesa, me podéis escribir en cualquiera de estas plataformas y os voy a contestar. Incluso si ahora tenéis preguntas, podéis dejarlas y hago un directo en Instagram y las contesto luego o lo que sea. O sea que sin ningún tipo de problema. Y nada, con esto ya quería terminar y dar paso a mi compañero Edu, que estoy convencida de que os va a encantar su trabajo. Muchas gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Nada, primero que nada agradecer al Colegio de Arquitectos por haberme invitado y bueno, darle la enhorabuena a Andrea por su presentación y su trayectoria, que la verdad que me ha gustado mucho y nada, felicitaciones. Voy a compartir pantalla para que podáis ver un PDF que he presentado. Bueno, este soy yo, ¿vale? Arquitecto, estudié en la Universidad Politécnica de Valencia. Hice Erasmus en Budapest y bueno, me licencié en Valencia y estuve trabajando ahí 2 años con el arquitecto Carlos Campo, como bien ha dicho Quique. Nada, yo soy de Albacete, por lo cual mi primer viaje fue a vivir a Valencia, luego a Budapest y como me supo un poco a poco, bastante a poco, lo que hice es buscarme un poco la vida para poder ir más lejos aún. En este caso, junto con mi mujer, hoy en día nos fuimos a Santiago de Chile, un poquito más lejos, y nada, desarrollarnos profesionalmente. Lo que voy a enseñar ahora son, estos son todos los trabajos en los que he participado, que son alrededor de 100 o más de 100 proyectos, alrededor del 30% están construidos y bueno, el otro son concursos y bueno, proyectos que quedan un poco en el aire, como bien sabéis todos los que están en el gremio de la arquitectura, que muchos quedan ahí en el aire. Esto es un poco, pues, algunos proyectos de esos más de 100 que he hablado. Voy a presentar algunos rápidamente para que veáis un poco todo el trabajo que he desarrollado. Yo cuando salí de la universidad, como os he dicho, me puse a trabajar en el estudio de Carlos Campos, y Carlos Campos es un arquitecto que se dedica mucho a la restauración, rehabilitación de edificios antiguos. En este caso era una iglesia. Claro, sales de la universidad proyectando pabellones y edificios así públicos y de repente te encuentras con que tienes que hacer la rehabilitación de una iglesia. Te encuentras con unos planos, bueno, te encuentras con unos dibujos que son estas imágenes que ves a la izquierda y tienes que con eso llevarlo a hacer los planos arquitectónicos para hacer el proyecto. Entonces, bueno, ahí veis un poco lo que me dediqué los primeros años a algunos otros proyectos, pero este, por ejemplo, estuve casi un año dibujándolo. Al final el resultado es este, es una cosa muy bonita, pero no es lo que estaba yo acostumbrado a proyectar. Pues eso, una iglesia, esta es una iglesia en Villarreal, y nada, ese fue mi primer proyecto. Luego ya, después del año y medio trabajando, me fui a Santiago de Chile y ya me metí en proyectos más de este calibre. Esto es una biblioteca en Santiago de Chile para una universidad y bueno, es un proyecto pues más de los que estábamos acostumbrados a hacer en la universidad.
Nada, una biblioteca bastante grande, casi 15.000 metros cuadrados, pues eso, con un... Como allí no hay campus universitario, normalmente no hay, pues aquí lo que se intenta es generar un espacio público en el interior, en este caso este patio gigante donde en el perímetro pues está todo el tema de la biblioteca. Este es otro proyecto, también colaborando con el arquitecto en Chile, en este caso el arquitecto es Matías Klotz, que es con el que estuve trabajando todo el tiempo allí. Este es un proyecto que es un complejo con varias casas para alquilarla o incluso venderlas, y una serie de dotaciones de restaurante y tal. Esta es la ubicación en un pueblecito costero y muy turístico que se llama José Ignacio, allí en Uruguay, y el proyecto está ubicado donde veis el punto rojo y se llama Las Musas. Este es un poco el master plan de lo que se hizo en el lugar. Al final, esto es un terreno grande que se compró una señora que tenía mucho dinero y quería hacer algo. Entonces, pues se le proyectó este master plan donde contiene un hotel con unas villas, un restaurante y un pabellón de yoga porque ella es muy aficionada al yoga. Esto es un poco una imagen virtual de lo que era el master plan, porque aún se sigue construyendo y bueno, esta imagen es la primera casa que se hizo, es una villa, que es una villa de 180 metros cuadrados, donde solamente hay una habitación, un salón y una cocina. Básicamente eso en 180 metros cuadrados. Esto es para alojar dentro. Estas se repiten 6 veces en el terreno. Y bueno, es esta imagen un poco, esa arquitectura minimalista que tanto nos gusta, por lo menos a mí. Y esto es el pabellón de yoga, pues un poco capricho de la clienta que quiere hacer ahí sus clases de yoga junto a una profesora y pues más gente. Y pues eso, un volumen volando en el lago y con un poco la misma, como la misma característica que tienen las otras villas. De hecho, en la imagen de abajo a la derecha se ve la villa al fondo, que podría ser perfectamente el pabellón de yoga. Aquí se ve. El techo es de acero corten. Esto es una casa en Buenos Aires, en un barrio que se llama San Isidro, donde hay casas así muy, muy lujosas. La peculiaridad un poco de este proyecto es la estrechez del terreno. Entonces, claro, había que meter programa y por tanto se saca ese volumen volando sobre la planta de abajo y generando esa piscina a lo largo. Y bueno, lo que veis en las imágenes. Voy rápido porque tengo muchos proyectos, entonces así los podemos ver todos. Esto es un edificio de viviendas en Santiago de Chile, en el centro de Santiago, bueno, en una montaña. Allí le llaman en cerros, entonces es un proyecto bastante escalonado. Bueno, tiene esta apariencia con ese revestimiento imitación madera y por el interior es muy industrial todo, e incluso todas las terminaciones de hormigón, todo. Este es un edificio de viviendas en Buenos Aires. Es un barrio bastante degradado. Lo que se quiso, pues eso, dar un poquito de aspecto industrial también a ese proyecto. Pero bueno, pues se le generó una piel medio transparente, acero corten, unos volúmenes. El interior tiene un gran patio de comunicación, esos balcones volados con esa malla. Y un poco esta es la imagen del proyecto por fuera. Este proyecto lo pongo porque es una casa que también colaboré con Matías Klotz y es una casa en Málaga, aquí en España. Entonces, bueno, una casa pues del estilo.
Se puede, pues eso, una piscina interior, volando, materiales muy claritos. Y bueno, esta es la arquitectura, una sola planta. Este edificio es un edificio en Montevideo, en Uruguay, en el centro de Uruguay, que la verdad que generó bastante polémica porque está al lado de ese edificio que veis a la izquierda, que era bastante representativo, entonces no te dejaban hacer muchas cosas. Uy, creo que se ha colado. Perdón, se me ha colado una imagen. Bueno, este es otro proyecto, ¿vale? Este es un edificio de viviendas en Valparaíso, en Chile. Es una zona costera, como veis, y está construida en mitad de un cerro, de una montaña. Entonces, se hicieron varios volúmenes girándolos para crear un poco la textura que tiene la ciudad de Valparaíso, que es todo como un poco roto. Y en vez de generar un gran volumen largo y continuo, pues nada, generamos como esta textura con esos balcones, también cambiando de color y todo para generar como esa trama, que es una trama muy peculiar de la ciudad de Valparaíso. Y bueno, esto tiene un mirador en el techo de los bloques que enfrentan al mar, que es un mirador público. Y nada, tú puedes pasear por encima de los bloques. Y un poco la arquitectura interior es así también muy industrial. Este es el edificio de antes, que se me han corrido las láminas. Este es el de Montevideo. Y bueno, es un edificio pues que tiene esa textura que es de acero perforado y bueno, se crea ese precio de dinamismo según abres y vas cerrando las ventanas. Supuestamente es un edificio de bajo coste. Este es el interior. Esto también para que veáis que se hace un poco de todo. Allí también, junto al arquitecto Matías Klotz, diseñamos unos muebles, una serie de muebles para una marca colombiana que se llama Siente. En este caso, pues diseñamos pues, varios productos. Una silla, una mesa y eso pueden ir cambiando de materialidad. Pero bueno, para ver un poco que también, aparte de la arquitectura en sí, como bien hacían los arquitectos antiguamente, hacemos el diseño del mobiliario. Y bueno, este proyecto es un proyecto que no hice con Matías Clot, lo hice con otros compañeros que se llama el Gogo Boza y Diego Lavé. Es un proyecto que se hizo después del terremoto que hubo en Chile hace más de 10 años. Se cayó un colegio y en un pueblecito que tiene, si lo veis por detrás, tiene como esa textura de casas bajas en montaña, es en el sur, por lo tanto hace mucho frío, es como si fuera en Asturias aquí, digamos. Entonces, es un proyecto a gran escala dentro de lo que es ese pueblecito. Entonces, lo que se hizo es elevar las aulas y generar estas cubiertas, estas zonas cubiertas para que los días de lluvia, que son muchísimos durante el año en esta zona, pues los niños puedan estar ahí jugando. Y bueno, pues eso tiene el gimnasio, el auditorio y bueno, ese es el espacio que se crea como anfiteatro también debajo de estos volúmenes. Este es otro proyecto que también hice con estos compañeros del proyecto anterior. Es un parque, es el segundo parque más grande de Santiago de Chile, si mal no creo, y se llama el Parque de la Familia. Y bueno, no he enseñado ni un plano en todos los proyectos, pero este es como un proyecto que hay que enseñar el plano, ¿no? Porque al final es... lo que veis arriba es el río Mapocho, que es el río que hay en Santiago de Chile, y se crea como una especie de apéndice del lago, donde entra, del río, perdón, donde entra el agua por un sitio donde filtra el agua y luego sale por otro lado.
y se crean estas islas donde en la sección se pueden ver cómo vamos generando esas islas que se comunican mediante puentes. Y para que veáis un poco la escala del parque y la escala urbana de la ciudad. Al fondo se ve la cordillera de los Andes y bueno, en medio se ve el río y ahí ese parque. Es un parque que tiene 10 hectáreas aproximadamente. Ahí lo podéis ver también. Está rodeado de una zona industrial. Lo que pretendía de este parque era, pues, toda esa zona industrial que está muy degenerada, pues darle un poquito más de actividad. Ahí veis un poco las texturas, la importancia que también es el tema del paisajismo dentro de la arquitectura para generar estas superficies. Y bueno, ahí podéis ver los puentes comunicando, pues, todas las islas y cómo se crea un espacio, pues eso, de recreación para esa zona un poco degradada. Y este parque, para que veáis, es un parque que se cierra por las noches, que no está abierto todo el día. Y bueno, y la cantidad de tierra que se movió en esa zona fue, pues nada, increíble, como podéis imaginar. Bien, esto es un poco lo que he ido haciendo estos años ahí en Chile. Mira, voy a terminar, si me dejáis, con un vídeo que ahora, como estoy trabajando aquí en Alicante, estoy trabajando con una empresa que se llama UMA, que su sede principal está en Cartagena. Y nada, llevo poquito tiempo, hago un poquito de todo y bueno, voy a enseñar un vídeo de una casa, por ejemplo, que diseñamos y ahora estamos pues con el tema de los render y este es el vídeo que hicimos para esa casa. Y con esto termino. Pues nada, eso chicos. Nada, un saludo para todos y
Y nada, si a todo el mundo que se dedica a la arquitectura, solamente deciros que intentéis disfrutar con este oficio, que es un oficio muy bonito, que a veces nos da bastante la espalda, pero eso, todo lo que hagáis, disfrutar y aprender. Paso con Dani Tafalla, de TAF Studio, y nada, un saludo. Buenas tardes a todos. Voy a compartir aquí la pantalla. Aquí la tenemos. Buenas tardes. Antes de nada, gracias al colegio por invitarme también en esta charla y también a mis compañeros, que la verdad es que tenéis proyectos muy, muy interesantes, y enhorabuena por la ponencia que habéis dado cada uno. Da gusto tener compañeros así, de verdad. Pues os cuento un poquito mi trayectoria profesional. Soy arquitecto. Bueno, yo estuve arquitecto titulado en 2013 en la Universidad Politécnica de Valencia. Pasé por la Universidad de Alicante, estuve también estudiando en Valencia y después pasé también por la Universidad de Estambul, Mimar Sinan. Una universidad muy curiosa porque era la universidad donde salían los grandes arquitectos de allí de Turquía, por decirlo así. Después de todo esto empecé mi trayectoria profesional, me dediqué un poquito a trabajar con fondos de inversión y con bancos, hasta que llegó el punto que me harté y dije que quería diseñar. ¿No? Me entró una vena por dentro de que quería dedicarme al interiorismo, que era algo que me gustaba. Entonces decidí irme a Barcelona, a la Escuela Elisava, a estudiar un máster que es de Retail Design, que combina arquitectura, marketing y branding. Este máster me ha ayudado mucho a poder combinar estas tres facetas tan difíciles de juntar, pero a la vez tan interesantes. Y que hoy por hoy, además, son muy necesarias en el espacio comercial. Al final, hoy por hoy, cuando las tiendas o las marcas no pueden competir ya en producto, porque el producto lo tienen prácticamente todos iguales, tienen que competir con la envolvente. Y con estrategias también psicológicas que hacen que el individuo pues compre más. Suena mal decirlo, pero ese es nuestro trabajo. Entonces, bueno, voy a contaros un poquito el progreso. Yo desde 2011-2012 pues estoy haciendo proyectos mientras estudiaba, después los he combinado con el trabajo en las empresas que he estado, hasta que a los 30 años decidí dejarme todo. Tuve una crisis, supongo que la edad, ¿no? De los 30 en ese momento, y dije que tenía que montar mi sueño, que era mi estudio. Y desde ahí comencé. Empecé en Barcelona y hasta antes del COVID estaba allí y ya me vine aquí a Alicante. Entonces, bueno, voy a comentar un poquito. Me he movido entre espacio comercial. Los últimos proyectos que he hecho ahora mismo han sido unas oficinas de activo en gestión inmobiliaria aquí en Alicante. Ahora estamos haciendo también las de Madrid. Tengo un proyecto muy gordo que se paralizó por el COVID, que es la nueva imagen mundial de las tiendas de Dolores Cortés, que es ropa de baño de mujer, que espero que salga en Madrid dentro de poquito. Lo siento mucho, me hubiera encantado presentarlo. Es un proyecto muy completo, pero no hemos podido todavía. También he trabajado para Hoteles Barceló y bueno, he hecho pues unos hostel, he trabajado para marcas también, peluquerías, escuelas de moda, clínicas dentales, también he hecho varias, y algo de producto. Ahora os comentaré un poquito más adelante. Todo esto también lo he combinado con residencial, reforma interior. Me he dedicado al interiorismo, soy un poco obsesionado de diseñarlo yo todo, cosa que tampoco es que sea muy, muy bueno, pero ya sabéis vosotros, compañeros, que a veces somos demasiado complicados. Bueno, y todo esto pues me ha llevado a hacer bastantes viviendas, tema para clientes personales, para vivienda privada, y prácticamente todo ha sido reforma interior. Ahora sí que estoy haciendo 4 unifamiliares en la zona de Nazaret, que está siendo mi pinito en obra nueva, pero vamos, a mí mi pasión es el interior. También proyectos universitarios, voy a enseñar alguno del máster que me parece bastante interesante, voy a enseñar uno,
Y bueno, hemos trabajado desde implantación de restaurantes y empresas en otras partes del mundo, diseño de stands para centros comerciales en la zona central, campañas marketing 360, como una marca puede pasar del online al offline, marcas ecológicas, escaparates, museos, y se ha hecho un poquito de todo. También os quería indicar, bueno, que el proyecto del PFC final mío pues, fue publicado también dentro de los mejores PFCs de la Universidad Politécnica de Valencia en 2013. Como voy a empezar con retail, que es una de las cosas que más me gusta, y vamos a empezar con la marca del Mito de Egea. El Mito de Egea es una marca, me llega un cliente que necesita mostrar bueno, sus joyas en Corte Inglés de España, en concreto en el de Valencia, Marbella, Serrano de Madrid y Alicante, y hacer una vitrina. Es una marca de lujo, la han llevado bastantes famosas en España y en el mundo, y es una joya un poquito así peculiar, un poquito rococó, ¿no? Nos dicen que está ligado a la antigua Grecia, y entonces, bueno, en el retail pues lo que hacemos al final es transportar las ideas de la marca, los valores de marca, a lo que son las paredes, por decirlo así, a los materiales que vamos a trabajar, ¿no? En el proyecto arquitectónico. Combinándolo todo esto al final pues con las formas. Al principio empezamos con un concepto bueno, de la madre tierra que hablamos aquí, que nos ofrece el cubo. El cubo nos recuerda también pues, todas las geometrías que tenemos arquitectónicas, y de ahí empezamos a despiezar lo que son las formas de cómo enseñar las joyas en las vitrinas. También organizamos en la parte derecha, como veis, pues la familia de diferentes joyas para que se puedan visualizar bien por parte de la persona y que tampoco reste importancia al producto, porque el mayor problema del retail es que muchas veces, no voy a poner ejemplos, los podéis ver en muchos sitios, muchas veces el producto, o sea, la envolvente se come al producto, ¿no? Y eso tampoco le interesa al vendedor en este caso. También trabajamos mucho con el cross-selling, ¿no? Al final que puedas comprar una cosa y llevarte otro producto, ¿no? Vas a por un collar y te puedes llevar un anillo. Visualmente es muy, muy interesante. Estas son las formas que partimos inicial, ¿no? Nos recuerdan un poquito a la antigua Grecia, con el cubo. Utilizamos también pues, un mármol troquelado, cortado, y después unas piezas pues, un poquito más bajas y unos dedales para meter los anillos también como cortados. En este caso, pues bueno, esta fue la vitrina que ha salido ha estado bastantes años en el Corte Inglés con las joyas, y esto nos ha permitido, pues al final, al cliente mostrar su producto bien, que no le reste importancia, y también conectar sobre todo con la emoción del cliente, ¿no? Vender también un concepto que hay detrás que es bastante interesante. Venden una historia y venden sus valores de marca, hechas a mano y personalmente para ti. Aquí podemos ver las fotos de cómo se mostró, bueno, vemos el 3D y cómo se mostró en los Corte Inglés también. Os voy a enseñar ahora otro proyecto, este sí que fue de estudio, pero me ha parecido muy interesante, fue la creación de un duty free, en concreto el de Perú. Aquí directamente voy a ser bastante rápido porque hay mucho trabajo detrás. Pero bueno, trabajamos mucho en retail con zonas, empezamos con el Bubble Plan, que es organización de los espacios. Todos estos en el retail se articulan dependiendo de la necesidad que tengas del producto. Por ejemplo, en Duty Free siempre lo que son tabacos y lo que son alcoholes se ponen al final o en zonas escondidas porque el cliente siempre va a ir a por ellos. Y antes de todo eso se pone el producto gancho. El producto gancho como puede ser tecnología o incluso perfumes, ¿no? Todo esto pues se va haciendo un walkthrough, que es para que la gente pase por en medio, y también lo combinamos con zonas un poquito más abiertas entre las góndolas para que interactúen y tengan actividades diferentes. Aquí, como vemos, es el techo también pues lo combinamos, ¿no? Para llamar la atención y que puedan conocer cuál es el recorrido rápido hacia las puertas de embarque.
para que tampoco se lleguen a perder, porque si no al final hay un caos entre la gente que quiere comprar y la gente que quiere pasar muy rápido. Aquí, bueno, vemos un pequeño 3D de cómo funcionaba. Aquí el concepto que teníamos en Perú, pues era un instrumento musical muy importante que tienen allí, y lo que queríamos era relacionar todo lo que son las góndolas completamente con la emoción que tenían ellos, ¿no? Que se sintieran identificados y que todo el mundo se llevara una imagen chula y una imagen muy visual del país. En la parte derecha también, pues como veis, pues se organiza todo tipo de productos y todo tipo de alturas. Al final, al cliente final se le da un completo para que puedan actuar y puedan construir el duty free sin que nosotros estemos allí. En cuanto a espacio comercial, voy a comentar un poquito, aquí ya vais a ver fotos prácticamente. Empecé con clínicas dentales hace ya bastantes años. Esta fue, creo que la tercera clínica dental que hice. Esta es en Madrid, es la clínica Fersodent, tienen 5 en Madrid. Y bueno, lo muestro porque es curioso porque fue de las primeras clínicas que se le metió una sala de fotografía. Ahora es verdad que lo tenemos ya muy visto, pero lo he querido meter porque me pareció muy, muy interesante en su día. Empezamos a combinar, bueno, el concepto ya era un poquito más tradicional, queríamos ligar el concepto de artesano con odontólogo, y eso lo mostramos pues en los materiales. En la primera foto de la izquierda veis un papel que es de rafia, que es entretejido, que es muy natural, pues un suelo también con una madera. Después también tenemos la parte de los acristalamientos que se empiezan a ejecutar para que no haya unas paredes tan físicas ni tan cerradas como eran actualmente las clínicas dentales. En la parte derecha, en la foto derecha que veis el gabinete, lo regulamos también con como estaban en planta baja en fachada, lo regulamos con unas lamas de madera, y todo esto al final pues hace que el paciente se sienta más cómodo y que se le vaya el concepto de que los odontólogos hacen daño y que están en otro sitio un poquito más como en casa, sin dejar siempre, en este caso, el blanco, que es característico de higiene para ellos y que también me lo solicitaban mucho, porque aquí el principal problema era que enseñarle a un odontólogo colores negros hace 5 años o 6 era una locura. O sea, estábamos locos y era algo que ahora lo vemos en todas partes, pero antes nadie se quería atrever. Bueno, aquí muestro otra clínica dental, justamente está en Elche, bueno, tienen ya 5 en la provincia. En Elche y en el Pau 5 tenemos otra que también la he hecho yo, pero bueno, esta fue la que más cariño le tengo porque es la clínica madre, como le llamo yo. Esta fue la primera clínica que yo vi, supongo que habría más, que tenía una sala completamente abierta. Esto fue muy difícil también hacérselo entender al cliente, porque decían que tenía que ser personal, que el paciente no se tenía que ver y que tenía que haber circulaciones. Bueno, pues aquí pude convencerlos y al final hicimos una clínica totalmente circular. El pasillo en la foto izquierda que veis, el pasillo gira en torno a toda la sala de espera, y lo que veis justamente a la entrada es la recepción. El concepto de esta clínica era un bosque, veis unos techos a diferentes niveles, tenía unas columnas horribles que no sabíamos cómo tapar y bueno, decidimos meterle un papel también que imitaba una textura de un árbol, y todo esto lo combinamos también pues al final con una señalética de odontólogo, el color magenta también, que es característico de ellos. Y también utilizamos, pues en la parte de arriba veis una franja de cristal con una poesía puesta, que como veis es la boca de Miguel Hernández, conectándolo con el sentimiento de Elche. Nos funcionó bastante bien. He de decir, el paciente se siente muy a gusto, además es una clínica que por fuera está totalmente vinilada y no te imaginas lo que hay dentro. Entonces el cliente cuando entra y abre la puerta se emociona. En la sala de espera también trabajamos con una partición que nos solicitó el cliente, una partición que no quería que fuera un muro,
que se viera, pero que tampoco les vieran salir con los materiales, porque detrás tenemos los boxes. Y utilizamos esta partición de lamas de hierro, que además cuando pasas por al lado suena un poquito y a la gente le gusta, es curioso, tiene movimiento. Bueno, los gabinetes que veis abajo a la izquierda, este es uno en concreto, son 4, cada uno tiene su sillón combinado con su papel. Eso es un papel también efecto tela, como una piel, por decirlo así. Y trabajamos también con colores neutros, ¿no? Que el cliente tampoco se pueda asustar mucho. Y en la parte derecha, en el aseo, pues trabajamos al final pues, con una imagen un poquito relajante y unos baños un poquito ya diferentes a lo que es el día. Aquí os voy a contar un poquito un proyecto, ¿no? Que lo hicimos hace poquito en el Hotel Occidental Atenea Mar en Barcelona. Esto es el pasillo de la sala de convenciones, es una de las salas de convenciones más transitadas de Barcelona y requería un cambio. Nos solicitan que hagamos un proyectito en conexión con lo que tenemos fuera ya hecho. Y bueno, trabajamos al final madera de roble por la parte derecha que ves, trabajamos un tejido, una alfombra muy tejida por el suelo, muy artesanal, y panelamos todo lo que son las salas de esperas y la sala de reuniones con las televisiones todas empotradas, y hicimos un pequeño guiño también a cada playa de Barcelona, ¿no? Que tenemos ahí Barceloneta, Nova Icaria, Marbella, todo esto para que la persona de fuera también supiera dónde se ubicaba, ¿no? Esto también lo tenemos por fases, hemos construido la primera fase, lo que veis es las fotos abajo a la derecha es la primera fase, pero estamos todavía con la segunda, ahora estamos transformando las salas por dentro con cortinas y otro tipo de mobiliario. En cuanto a residencial, esto ya tiene un poquito más de miga, aquí he mostrado, no he puesto planos porque pienso que es más interesante al final las fotos. Estos son todos diferentes proyectos, he escogido de cada uno pues lo que más a mí me ha gustado. En la parte izquierda arriba veis un baño de una clienta, para mí personalmente es uno de los que más me ha gustado hacer. Vemos un mueble tocador para que la mujer se pueda pintar, que era indispensable. Y en la parte derecha vemos un mueble con madera de roble también, lavabo sobre encimera y un papel que imita, bueno, que tiene una especie de animales que son monos y todo en consonancia. También tenía una ducha corrida que está justamente en la parte de atrás, que no la podemos ver. En la parte derecha, esto es un estudio que hice en Barcelona muy pequeñito de 30 metros cuadrados. Utilizo una partición también de hierro y cristal, pues unas lámparas colgantes y un papel de fondo para darle profundidad al proyecto. En la parte de abajo a la izquierda tenemos una cocina. Esto era una de las primeras cocinas también que realicé en negro. También en su día fue bastante complicado venderlo. Y bueno, aquí vemos cómo al final combinamos salón con cocina que está detrás y una isla totalmente abierta. En medio justamente vemos también pues, otra vivienda donde podéis ver pues, que se ha combinado desde lámparas, que son iconos, hasta mobiliario, que el cabecero, todo el armario, todo lo he diseñado yo. Y en la parte derecha justamente todo lo que vemos el alistonado de madera. Eso era un baño que necesitaba ocultarse y a esta clienta pues, le hicimos toda esa marquetería, también con ciertos puntos con luz y recuerdos que ella quería mostrar. Esto es uno de los proyectos también Vivienda Mercado Central. Este es un proyecto, como hablamos también, lo considero medio retail porque al final este tipo de viviendas trabajo con muchos clientes que pasamos de un piso totalmente viejo a un piso totalmente renovado con mucho interiorismo. La finalidad de esto al final es venderlo y prácticamente duplicar el valor de lo que has invertido. Entonces sí que es verdad que está bastante en auge el interiorismo aquí en estos proyectos. Como vemos, pues bueno, todo lo que veis prácticamente lo he elegido yo y se ha diseñado, desde los espejos hasta los cabeceros. La segunda foto de arriba a la izquierda, que vemos el cuadro, por ejemplo, es de un compañero nuestro arquitecto que trabaja por Londres. Y
Y es bastante interesante, ¿no? Trabajar al final diferentes materiales, diferente mobiliario y poder también combinarlo todo, ¿no? Desde el papel pintado que veis en fondo de monos, hasta la figura de Ornamante, hasta el cuadro del compañero, Carlos Peñalver, mobiliario que ya conocéis vosotros. Es bastante chulo. Y esto, bueno, es un ático. Este ático ha salido publicado ya en 2 revistas, en Mi Casa y en Nuevo Estilo, creo recordar. Y bueno, esto es un ático que nada más entrar, lo que veis es la foto de arriba a la izquierda. Bueno, lo que pretendíamos aquí era diferenciar la zona de día de la zona de noche. La zona de día, que es la derecha, y la zona de noche es toda la parte frontal y de izquierda. Cada luz que veis es una puerta, es el acceso para que la gente no se pierda, sobre todo para ir al baño de cortesía, ¿no? Trabajamos con un alistonado, también de roble, y trabajamos allí con una escultura que también se diseñó pensada para este proyecto, para darle un poquito más de monumentalidad a la entrada. En la parte derecha podéis ver cómo son puertas totalmente abiertas que dan acceso a las habitaciones, ¿no? Estas 2 puertas dan acceso a las 2 habitaciones que veis bajo. Una es un estudio y una habitación un poco comodín, y la que veis a la derecha es la habitación suite. Aquí te hemos trabajado también pues, un poquito de estilo tradicional con moderno, molduras y bueno, pues unos cortes que veis de color. El cabecero también se ha diseñado especial para esto, el orac de fondo, retroiluminados, lámparas. Como veis, por ejemplo, la mesa se compró y se le hizo una tabla aparte. Se ha trabajado un poquito cada material dedicándonos tiempo a esa zona. Bueno, aquí vemos arriba uno de los baños y el tocador, que sí que era indispensable. Y vemos también una combinación pues, un poquito diferente de colores. Vemos papel pintado bastante agresivo, con microcementos, griferías, efecto volados. Abajo a la izquierda vemos una cocina. Aquí diseñamos también la cocina del fondo, que tenemos la parte blanca, y diseñamos todo lo que es la isla. La isla al final creamos un sándwich que era para tener la parte inferior de almacenaje, una tabla de madera, y la parte de arriba era una zona que se solicitaba para poder planchar y poder trabajar con utensilios. Por eso veis diferentes niveles. En la parte derecha de esta misma diapositiva vemos el baño de cortesía, que aquí trabajamos con una chapadora retroiluminada y todo lo que es el lavabo. El lavabo lo hicimos nosotros personalmente, se compró el lavabo por una parte, el grifo por otra y la estructura la hizo otro carpintero. Todo esto combinado al final también con papeles pintados. Esta es una foto del salón. Yo creo que esta es la más representativa de todo el proyecto. Podemos ver desde los sofás, que también han sido diseñados a medida, la estantería de atrás también está diseñada completamente a medida, los cuadros prácticamente también, las mesas que veis también se han comprado las tablas y se las ha puesto las patas de cristal por otra parte. Con esto lo que quiero decir es que al final tenéis toda vuestra imaginación para crear lo que queráis. Ya pelearos con el cliente hasta qué punto os deja, pero siempre os recomiendo que tiréis arriba y que después vayáis bajando, porque el cliente muchas veces no conoce y entonces quiere saber y quiere nuestros conocimientos. No dejéis la oportunidad pasar. Y aquí en oficinas es uno de los últimos, los que estamos trabajando ahora de proyectos en Madrid, pero esta es la que hicimos ahora aquí en Alicante. Esto es una inmobiliaria, una empresa que vende activos inmobiliarios, vende viviendas, y nos solicitaba que fuera un poquito más efecto home. Las oficinas eran todas blancas, no había nada. Entonces, bueno, intentamos crear al principio, como veis, pues sin irnos del color corporativo que era el suyo azul, hemos trabajado un color azul pastel, lacamos las puertas, pavimentamos todo y hemos trabajado pues al final con un mobiliario un poquito, como sabéis que ahora se lleva mucho, de pelo, mobiliario también icónico que vemos, lamas de madera. Mostramos también una cocina para que el cliente cuando entre se pueda imaginar, aunque sea que está ya en una casa. Y esto crea una conexión muy fuerte con ellos.
La foto de la derecha que veis es justamente el zaguán de entrada a las oficinas, también lo aprovechamos para colocar el logotipo. Pusimos un cuadro con una lámina antigua también, que te pudiera recordar al trabajo profesional que teníamos nosotros antes. Y las dos fotos de abajo que vemos son espacios de trabajo donde está la gente. Uno es una zona un poquito más reservada y el de la derecha es justamente la entrada donde podemos ver el logo de Activum de la empresa. En esta diapositiva, bueno, he querido mostrar un poquito los despachos de dirección que tenemos. Pues se ha trabajado un poquito ya más home, con papeles pintados, unas alfombras, plantas y mobiliario totalmente elegido para ellos. Los dos de arriba son los despachos, abajo a la izquierda le hicimos un pequeño cambio, por decirlo así, al baño, pero lo trabajamos poquito al final, y en la parte derecha pues sí que la sala de reuniones sí que la dejamos bastante chula para que pudieran tener reuniones a nivel nacional. Se combinó con papeles, se combinó también con lámparas y con mesas al final de mobiliario actual. Con esto al final yo os quiero decir que, bueno, la frase es: un arquitecto es un dibujante de sueños. Con esto os quiero comentar a todos que no dejéis de perder vuestro sueño. La profesión es muy difícil, yo creo que no es una profesión fácil, os vais a encontrar de todo, pero sobre todo que seáis insistentes y al final el cliente lo valorará, y si no os valora, valoraros vosotros y encontráis clientes que os valoren, seguro. Con esto os voy a pasar, os dejo el paso con Juan Pablo Pastor, que es mi siguiente compañero. Muchísimas gracias a todos. Bueno, enhorabuena a todos mis compañeros, porque la verdad es que han hecho una exposición muy buena. Y bueno, antes que nada, dar las gracias al Colegio de Arquitectos por esta gran oportunidad. La verdad es que desde hace tiempo que estoy muy interesado en contar mi experiencia en el extranjero y cómo he llegado a crear mi propio estudio, Iconic Studio. Me gustaría empezar con estas dos imágenes de mi proyecto final de carrera. La verdad es que para mí fue un gran desafío personal. Es un proyecto del cual me siento muy orgulloso. De hecho, todavía en el estudio lo tengo colgado en una de las paredes. Bueno, decir que fue publicado por la Universidad Politécnica de Valencia en un libro que se llamaba Arquitecturas para el siglo XXI. Bueno, estos son los lugares en los que he trabajado, que son Valencia, Alicante, China, Tailandia y Singapur. Empecé trabajando en una gran consultoría de arquitectura e ingeniería llamada IDOMAS XT en Valencia, donde tuve la suerte de poder trabajar con muy buenos arquitectos, donde pude aprender a trabajar muy rápido porque la situación lo merecía. Estábamos en pleno boom inmobiliario y había que sacar muchos proyectos rápidos, pero ellos siempre buscaban la calidad y el mimo por el detalle. Aquí realicé muchos proyectos como centros deportivos, colegios, masterplanes urbanísticos, urbanizaciones y bloques de viviendas. Pasado un tiempo preferí trabajar en un estudio más pequeño con un compañero de la carrera, y aquí hicimos varios concursos, como por ejemplo este, que es la Escuela de Psicología de Málaga, donde pudimos conseguir un premio Accesit. Bueno, en el 2008, con la crisis, como mucha gente, me tuve que trasladar a mi localidad natal, que es Alicante, y bueno, aquí pude realizar varios proyectos. Destaco este, que es un bloque de viviendas en Muchamiel, donde para mí lo más importante era la sofisticación de los detalles constructivos, que aunque eran muy sofisticados, he de decir, pero reflejan una simplicidad muy grande en el exterior y en el interior. También aquí lo que quise conseguir fue que el edificio se integrara en el entorno de la Iglesia del Salvador de Muchamiel, ya que está justamente enfrente, pero por lo contrario, como podéis ver en la imagen de la izquierda, quise darle un carácter completamente diferente. Por eso los colores, materiales eran completamente diferentes a los del exterior. También pude realizar en estos años varias viviendas unifamiliares en San Vicente del Raspeig, pero bueno, en estos años de crisis, la verdad es que económicamente solamente recibía encargos
con unos honorarios muy escasos, donde la rentabilidad prácticamente era nula. Con lo cual decidí trasladarme a Shanghái, sin trabajo, directamente me planté allí y empecé a buscar trabajo. Me pasaba por los estudios de arquitectura sin tener ninguna entrevista, pero bueno, todos me atendieron y finalmente tuve la suerte de encontrar trabajo en la ciudad de Chengdu y vamos, a los 2 meses me trasladé allí y bueno, empecé a trabajar. Como anécdota decir que trabajé en el edificio más grande del mundo, lo cual para mí la verdad es que fue una gran experiencia. Aquí empezamos a desarrollar sobre todo diseño de rascacielos y centros comerciales. Lo que hacíamos el equipo internacional sobre todo era el diseño del exterior, tanto de rascacielos como del centro comercial, y el equipo chino realizaba todos los interiores. Aquí la verdad es que se trabajaba muchísimo, al igual que en la época del boom en España, prácticamente se trabajaban todas las semanas, 7 días, 24 horas. Durante el día trabajaban los arquitectos y por la noche los infógrafos realizando todos estos renders. Este edificio, por ejemplo, lo tuve que hacer prácticamente yo solo, en 5 días, tanto el diseño como el volumen y bueno, todo el equipo de renderización, pues lo que os decía, trabajando por la noche. Para mí la verdad es que la vida en China fue muy apasionante, la verdad es que tanto a nivel social, cultural, conocí a gente muy interesante, de la cual aprendí muchísimo, pero bueno, como podéis ver en esta imagen, el día a día era muy duro por la contaminación, porque es algo que te va persiguiendo todos los días y bueno, pues es una cosa que cansa bastante y es difícil acostumbrarse. Por ello, lo que hacía de vez en cuando, lo que hacía era trasladarme a Tailandia, que no estaba muy lejos, para poder respirar aire puro de vez en cuando. Con los años, al final, porque me gustaba mucho Tailandia, decidí trasladarme allí. Bueno, en el estudio hubo un momento que empezamos a hacer otro tipo de proyectos completamente diferente, sobre todo edificios sin uso, porque el gobierno chino normalmente en los parques o jardines públicos construye edificios y no les da ningún uso. Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue transformar completamente la fachada y los interiores y lo convertimos en un restaurante. Aquí podéis ver un hotel. Este hotel estaba ubicado en un pequeño pueblo de menos de 300 habitantes a las afueras de Chengdu. Aquí, bueno, contaros como anécdota que el gobierno local nos recibió con una fiesta. Podría deciros que prácticamente fue como una película de Berlanga. Para mí personalmente fue una de las mejores experiencias porque poder conocer la China rural, la verdad es algo que no está al alcance de todo el mundo. Bueno, os cuento un poco el proyecto. Aquí lo que quise hacer fue adaptarme a la montaña, a la orografía de la montaña. Por eso dividí el edificio, como veis aquí, en varios bloques. Con lo cual, entre el espacio que quedaba entre cada bloque, lo que quería conseguir es tener las mejores visuales de la montaña y del paisaje. Luego también era muy importante la materialidad, por eso se utilizó madera, piedra y luego todas las cubiertas tenían que ser vegetales. Aquí el gobierno supervisaba minuciosamente todos los proyectos y lo que quería conseguir era que, digamos, no que pasase desapercibido el edificio, sino que se integrase perfectamente, que la persona que fuera allí tuviese la sensación que no estaba en la ciudad y que estaba en un lugar completamente diferente, que estaba en la naturaleza. Esto es un balneario que formaba parte de este mismo hotel y bueno, sigue exactamente las mismas premisas que el hotel. Siempre cada bloque se va adaptando a la montaña, a la orografía, los materiales son exactamente los mismos que el hotel. Y bueno, aquí en la derecha podéis ver cómo coloqué una lámina de agua en la entrada porque lo que quería es que cuando todos los usuarios entraban al edificio
pudiesen sentir, oler y tocar el agua. Sobre todo el sonido es muy importante porque la cascada, bueno, producía mucho ruido y era algo muy interesante. Luego también en la mentalidad china es muy importante la circulación del agua, porque para ellos la circulación de agua dentro de un edificio provoca energías positivas y eso lo tienen siempre presente. De hecho, en Singapur, por ejemplo, que estuve trabajando en una vivienda unifamiliar, también se dio lo mismo, se le daba una importancia muy grande a esta circulación, entonces había que colocar una pequeña cascada, aunque fuera muy pequeña, en algún sitio. Este fue el último proyecto que hice en China y bueno, sigue exactamente la misma idea. Aquí en la sección podéis ver perfectamente cómo el bloque se divide en 3 y se va adaptando a la forma de la montaña. Y luego en cada bloque lo que hice fue colocar unos miradores, básicamente todo en terrazas, siempre buscando las vistas más despejadas y siempre se iba allí al mismo lugar y se buscaba la mejor perspectiva. De hecho, en este caso yo y mis compañeros tuvimos que meternos dentro del bosque, bueno, y casi nos perdemos allí en medio de ese bosque. Luego también el tema del agua, lo que os contaba antes, en una de las plataformas situé una lámina de agua con una cascada que iba a parar a la piscina, por lo que os contaba de la circulación del agua. Bueno, esto fue un concurso que hice en mi tiempo libre mientras vivía en China, que lo que quise transmitir en este concurso fue una crítica a la edificación masiva, porque allí prácticamente todos los edificios son iguales, son edificios de 30 plantas y bueno, es una repetición continua de lo mismo. Entonces yo lo que quise hacer aquí fue un edificio mucho más horizontal, mucho más amable para la persona que lo iba a habitar. Entonces aquí en esta imagen veis estos cilindros de colores, cada color simbolizaba una tipología diferente de vivienda. Entonces estos cilindros se mezclaban con otras plataformas sobre las cuales lo que hacía era colocar vegetación, elemento verde. Al ser un edificio circular se tenía una visión de 360 grados sobre todo el paisaje y sobre todo el interior del edificio donde había colocado todos los árboles. Luego cada bloque lo que hice fue comunicarlo a través de pasarelas porque lo que quería era que no se rompiese el paisaje, sino que las pasarelas pasasen por encima de la vegetación o de los lagos. Bueno, en el año 2018 pensé que era el momento de volver a España. La verdad es que también estaba un poco cansado de la vida frenética de China y bueno, volví pensando que la situación iba a ser mucho mejor a nivel económico, laboral, pero realmente fue todo lo contrario. Tras la crisis se había normalizado en las empresas una relación laboral muy lesiva y negativa respecto a los empleados. Con lo cual intenté bajo todos los medios volver a Asia, me costó bastante, me costó 2 años, pero finalmente lo conseguí. Y pude ir a Tailandia de la mano de una empresa italiana de interiorismo. Allí aprendí muchísimo, una forma completamente diferente de trabajar a la que yo normalmente había tenido y se basaba en dar un servicio global al cliente, tanto desde el punto de vista de arquitectura, de construcción e interiorismo. Era un servicio global que lo ofrecían todo. Bueno, en el 2020 estaba allí, estaba haciendo lo que era la obra de una de las viviendas, supervisando todo el diseño que se había hecho desde Tailandia y bueno, estalló la pandemia, empezó la pandemia y era totalmente insostenible poder vivir allí porque los hospitales no atendían a extranjeros, no del coronavirus, sino de cualquier enfermedad, no te dejaban entrar en los hospitales y los seguros no cubrían la enfermedad del coronavirus, con lo cual desgraciadamente me tuve que volver y tuve la suerte de coger el último vuelo que salió de Singapur,
De Singapur fui a Dubái y de Dubái a Londres y Londres a Alicante. Durante el confinamiento, la verdad es que había perdido completamente las esperanzas de volver a trabajar como arquitecto o como empleado o como freelance, pero tuve la suerte que una persona que conocía, que regentaba un hotel, se puso en contacto conmigo. Allí pude hacer un pequeño anteproyecto, no se llevó a cabo el proyecto por razones económicas, pero este hecho me animó muchísimo a crear mi propio estudio. Entonces, durante todo el tiempo del confinamiento trabajé muy duro realizando mi propia página web, redes sociales, intentando conseguir clientes. Y bueno, a día de hoy la verdad es que he tenido suerte y tengo varios proyectos. Por ejemplo, que es una rehabilitación de unas oficinas en Alicante en un edificio histórico. Entonces aquí lo que pretendo hacer es que la rehabilitación no rompa la identidad de este edificio histórico. Por ello lo que hago es utilizar materiales y colores con colores muy suaves, líneas muy sencillas y bueno, lo que quiero es que el edificio siga teniendo la presencia que tiene ahora mismo. Y también a través de vinilos lo que hago es explicar parte de la historia de este edificio. Entonces todas las puertas van a ser de vidrio, hay paneles y ahí se colocarán estos vinilos. Aquí podéis ver una vivienda unifamiliar en Busot. Aquí lo más destacable ha sido la colaboración que he tenido con el cliente. A través de esta colaboración, bajo mi punto de vista, creo que se ha llegado a crear un producto de mucha calidad y la verdad es que a día de hoy el cliente está muy contento y bueno, con muchas ganas de que empiece la obra. También estoy trabajando en una rehabilitación de un apartamento en Campello. Aquí pude poner en práctica todo lo que aprendí en Tailandia y en Singapur, que es lo que os contaba de este servicio global, que es la arquitectura, la construcción y el interiorismo. Ahora mismo esta reforma se está terminando y bueno, creo que en cuestión de semanas podré hacer fotos y ponerlas en las redes sociales. Y bueno, este es el último proyecto en el que estoy trabajando, que es una rehabilitación de una vivienda muy antigua en San Juan de Alicante. Y aquí el principal objetivo, que viene sobre todo de la mano del cliente, es conseguir la mayor eficiencia energética posible. Por esto se van a utilizar paneles fotovoltaicos, reciclaje de agua, reutilización de este agua y domótica. También para minimizar la huella ecológica se van a utilizar estructura de madera y también se van a utilizar elementos recuperados del derribo. Bueno, sin más, volver a dar las gracias al colegio y animar a todos los arquitectos que terminen ahora la carrera que realicen internships, porque creo que esto le va a dar la oportunidad de que trabajen en el extranjero, lo que es muy positivo, además les va a enriquecer tanto de forma profesional como personal. Bueno, muchas gracias. Buenas. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Lo habéis hecho fenomenal, como esperábamos. Y bueno, pues Andrea, darte las gracias por enseñarnos y explicarnos los valores del multitasking, ¿no? Cómo ser una arquitecta multitarea, bueno, pues te permite aunar creatividad, trabajo, constancia y pues además eso unido a la gran capacidad de comunicación y de difusión, pues son valores añadidos, por supuesto. Eduardo, gracias por enseñarnos que disfrutar del oficio y aprender de él, aunque en ocasiones este oficio de la espalda pues es muy importante. Se nota, porque lo estábamos comentando Kike y yo, que tú disfrutas y eso cómo se proyecta pues a través de esa serenidad y esa paz que se refleja en la arquitectura que realizas. Dani,
Nos ha encantado esa destreza que tienes para combinar materiales y texturas unidos al ingenio que es tan importante bueno, pues para desarrollar proyectos de retail. Y nos quedamos con esa frase de un arquitecto es un dibujante de sueños. Que sigas cumpliendo muchos sueños. Y Juan Pablo, pues gracias también a ti por demostrarnos cómo esa evolución es tan importante y tan positiva tanto a nivel profesional como personal y sobre todo, bueno, pues siendo capaz de salir al exterior y aprovechar esas experiencias para llenar la mochila de cosas siempre buenas. Gracias a los 4 nuevamente. Es que poco más os podemos decir, ¿no? Que nos ha encantado todo lo que nos habéis contado como siempre. Agradecerles el tremendo esfuerzo, como os decía esta mañana, de condensar en 15 minutos trayectorias que, siendo los 4 tan jóvenes, presentan un recorrido tan extenso y tan complejo. Sí. Así que, nada, la gratitud de parte del colegio. Y ya por último, recordaros que el jueves inauguramos una exposición... Mañana. Sí, exacto. Mañana. Una exposición que es Lecciones Inesperadas, un paseo por Alacant, que se inaugura aquí en la sede del colegio a las 7 de la tarde. E invitamos a todos los asistentes y a vosotros 4 a vernos. Ahora que está el tema de la pandemia pues un poco mejor, será un gusto encontrarnos. Además va a haber concierto, sí, música en directo. Sí, un artista local que está triunfando, que le están yendo bastante bien las cosas, que es Nacho Casado, podéis escucharlo en Spotify y seguro que lo pasaremos un buen rato. El resto de la agenda de cultura, bueno, pues a través de la web www.arquitectosdealicante.es. Ahí tenéis toda la programación, conferencias, exposiciones, viajes, encuentros virtuales que seguiremos. Así que os esperamos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.